Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. En estas últimas horas se da a conocer información sobre este hackeo que reveló el presidente, confirmó el presidente López Obrador desde la conferencia mañanera. Y todo indica que todo viene desde el extranjero. Se identificó, se encontró que todas estas acciones provienen desde España y no solo eso, sino también lo que se identificó es que se utilizó la cuenta de un ex empleado allá en Palacio Nacional, en el área de comunicación social, que pues con el nombre de usuario y la contraseña se pudo ingresar a esta información. El día de hoy en conferencia de prensa, Luisa María Alcalde anunció que se están investigando todas las posibilidades, tanto el hecho de que esta persona que trabajó ahí se prestó al juego, a la traición al presidente López Obrador, así como también un hackeo en donde pues sí, se encontró este nombre de usuario y contraseña, y con esto se difundió la información de estos casi 300 periodistas. De esto vamos a platicar el día de hoy, que es parte de una serie de espionajes que se han dado en contra del presidente López Obrador, quien también hoy confirmó que los audios que ha estado presentando Loret efectivamente son audios reales, intervenciones telefónicas que se están haciendo ahí en contra de los amigos del hijo del presidente López Obrador. Y también vamos a hablar de Xóchitl Gálvez, que le cae el tribunal, hoy que sale a presumir sus conferencias mañaneras. Resulta que terminó siendo exhibida por un nuevo plagio. Sí, otra vez no le fue suficiente con esta tesina, con este trabajo que hizo en la UNAM. Ahora le acusan de robarse el logo y robarse los colores para la coalición que ella está encabezando. Incluso ya fue denunciada ante el Tribunal Electoral para obligarla a cambiar el nombre y la X que está utilizando en este proceso electoral. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está todo este tema. Y vamos a iniciar justamente con lo que señala el presidente López Obrador. El día de hoy habló sobre este asunto del hackeo, que no es poca cosa y que no es la primera vez. Ya de lo más significativo, lo más emblemático que tenemos es el Guacamaya Leaks. Un hackeo también, la información que se fue distribuyendo poco a poco a través de diversos medios de comunicación, diversos medios antiobradoristas, con la intención de desacreditar a la Cuarta Transformación y desacreditar al ejército mexicano. Ahora, en esta ocasión, la historia, dice el presidente López Obrador, se repite, y ahora con la intención de hacer pasar al presidente como un dictador, alguien que está en contra de la prensa, que es el discurso que actualmente está impulsando la oposición. Así que también hay que decirlo, en esto de la política, en esto de los hackeos, no hay coincidencia, que es justo lo que menciona el día de hoy. Esto es parte de lo que señaló. Que la Secretaría de Gobernación proporcione apoyo a todos los que aparecen en las listas, pero es un hackeo. Lo que hicieron con Guacamaya, que luego empezaron a sacar los datos, no sé si con Loret de Mola o con Carmen Aristegui, o sea, son los mismos. Nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de, pues todos, hay que buscar la forma primero de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó. Hoy se va a hacer un informe, se va a entregar. Se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, es guerra sucia, sí, es espionaje. Vamos a que se haga la investigación. Resistimos, y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Jamás censuraríamos a un periodista, nunca lo hemos hecho. Es lo que señala el presidente López Obrador. Entonces también lo ve como parte de una estrategia política, y ahora hay que decirlo, es parte de la estrategia electoral. Incluso el presidente López Obrador se refirió por nombre y apellido a un personaje que es el gran representante de todos estos intereses aquí en nuestro país. Intereses políticos y económicos nacionales e intereses extranjeros, que es justamente Claudio X González.
Señaló, pues, y sobre la organización de Claudio X González, dijo, es público que organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales no solo reciben dinero de asociaciones empresariales de México, sino también del gobierno de los Estados Unidos. Y puso justamente, por ejemplo, o como ejemplo principal al propio Claudio X González. Ahora, lo interesante es también que eso se da en el marco de la visita que va a tener Xóchitl Gálvez hacia o en los Estados Unidos en el transcurso de los próximos días, en donde también se tiene agendada una serie de reuniones con los patrocinadores de Claudio X González. O sea, la candidata que impone Claudio X González ahora va a hablar con los meros machuchones, los que están soltando el dinero, los que están soltando la lana. Y ojo, eventualmente también con los que están impulsando este tema de hackeos y espionajes en contra del presidente, del gobierno, de su familia y demás. De acuerdo a la información que ya está circulando, Xóchitl Gálvez se estará reuniendo con funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio Internacional, de la USAID, ¿no? Esta es el área que se encarga de repartir el dinero a las ONGs, del área de seguridad interna de los Estados Unidos, de la Secretaría de Energía, de la Comisión de Asuntos Externos y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, al igual que algunos medios como el Washington Post, Agil y demás. Eso es lo que se menciona en compañía de Pardinas, ¿sí? De este personaje vinculado a Reforma y a Junco, va a estar acompañando a Xóchitl en esta gira, y de Marco Cortés, ¿no? Que bueno, Marco nada más llega a calentar la silla porque honestamente él no representa nada en toda esta estrategia internacional. Todo lo está moviendo Claudio X González, que además está buscando reforzar su marcha. Ya miren todas las ONGs que ya presume en esta manifestación que está organizando para el próximo mes de febrero. 18 de febrero, para ser precisos. Bueno, en este contexto, con toda esta información e interpretación del presidente, que también tiene con datos, porque él luego nos platica las cosas y aunque no nos dice realmente el por qué los dice, porque él tiene información privilegiada, el día de hoy por la tarde todo empezó a tomar forma. Y es que hoy se dio ya una conferencia de prensa nuevamente en Palacio Nacional para hablar sobre este tema del hackeo, porque ya tienen datos del origen del mismo y sobre todo la manera en la que se obtuvo esta información. De acuerdo también a los datos de la Presidencia de la República, bueno, se tuvo información de 263 periodistas. Y esto surgió de una cuenta de un ex empleado de ahí de comunicación social de Palacio Nacional, y esto se habría dado desde España. Esa es la información. El hackeo se dio desde España usando una cuenta de un exfuncionario público y se aclaró que fueron 263 personas. Lo que se dio a conocer también es que se iniciará un juicio penal en contra de quienes resulten responsables, fue lo que dijo Luisa María Alcalde, señalando que además, en caso de que así lo soliciten los periodistas que ya, aparecen en esta lista, podrán recibir protección del gobierno federal. Sobre este tema incluso ya está participando la Guardia Nacional, que empezó a aplicarse y a moverse para bajar el sitio donde estaba alojada esta información para evitar que se siguiera difundiendo. Es decir, el gobierno, el Estado mexicano ya reaccionó, sobre todo para atender esta fuga de información, esta traición que eventualmente se habría dado al más alto nivel por parte de un ex empleado de Palacio Nacional. Esto es parte de lo que menciona Jesús Ramírez sobre toda esta situación, sobre las acciones que dio o emprendió el gobierno en medio de todo esto. La Guardia Nacional procedió a cerrar el sitio donde se alojaba la información extraída ilegalmente, de tal manera que ya la información, al menos del sitio que la estaba brindando, comercializando o compartiendo, ya no se está haciendo, ya ese sitio se dio de baja. Así que a partir de este incidente, de acuerdo a la ley, la autoridad correspondiente tiene 72 horas para notificar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, al INAI, de tal manera que hoy por la tarde, hace un par de horas, se notificó a esta instancia, al INAI,
y se le entregó el reporte técnico que tanto la Guardia Nacional como la Coordinación de Estrategia Digital Nacional elaboraron respecto a este incidente. Asimismo, de manera paralela, se notificó a todos los periodistas afectados cuyos datos fueron expuestos de manera ilegal y que pudieran sufrir alguna vulneración de sus derechos. Bueno, es lo que reporta Jesús Ramírez sobre pues esta situación, sobre la acción, la reacción del gobierno de México ante este hackeo, confirmando además que no se hackeó o no se metieron a la base de datos. Dice él, es un archivo que se descargó de las computadoras, sí, esto sí, definitivamente de las computadoras de Palacio Nacional, pero que por eso es una lista incompleta y no incluye a los más de 300 periodistas que están acreditados ahí en Palacio Nacional. Porque llama la atención también algo, aparece este archivo parcial en donde no aparecen periodistas extranjeros, como en el caso de Carlos Loret de Mola y Penilei Ramírez, personajes periodistas que se han dedicado también en estos últimos días a sumarse en contra de la campaña sucia en contra del presidente López Obrador. Penilei incluso escribió una columna vinculando a Daniel Asaf, al titular de la ayudantía, con estos negocios que supuestamente se tienen con el hijo del presidente, pero sobre todo con actos ilegales de él, de su familia, de su papá, de su tío y de su abuelo. En fin, una familia criminal, de acuerdo a las versiones de la propia Penilei. Y ya sabemos lo que llegó a hacer Jorge Ramos el día de hoy. Sin embargo, bueno, además de estas acciones que se emprenden por parte del gobierno, pues obviamente se está avanzando en las investigaciones. Ya se encontró dos elementos que son el punto de partida. Uno de ellos, el nombre de usuario y la contraseña de la persona o de la persona que trabajó ahí con la cual se descargó esta información. Y en segundo lugar, el origen, justamente en España. El día de hoy, Luisa María Alcalde anunció que todo escenario está bajo investigación. Tanto la persona ex empleada, que no sabemos, no se quiso dar el nombre y no sabemos si está en México o no, o si efectivamente está en España, o que si fue un hackeo en donde realmente agarraron la cuenta de la persona y la hackearon, le encontraron su contraseña. Nada está descartado. Esto es parte de lo que mencionó. ¿Están tan seguros de que esa persona no fue? Aunque el que lo hizo no es esa persona, o sea, que la persona de la clave no es la que sustrajo la información. ¿Por qué están tan seguros de que esa persona no fue? No, pero no lo sabemos, o sea, nosotros vamos a esperar a las investigaciones, entonces por eso tampoco podemos dar nombres, porque desconocemos esa circunstancia y eso es lo que nos va a dirigir la investigación. Vamos a dar toda la información disponible, hay que esperar. Entonces, ¿se le está investigando también a esa persona? Bueno, todo se tiene que investigar, bueno, paso a paso. ¿Qué fue lo que sucedió? A todos. Es que no me dice sí, solo dice a todos. Y sí, eso es muy ambiguo. Claro, la persona, incluye esa persona. Entonces sí, ese sitio ya no existe, ya la información no está ahí. Está cerrado ya. Y tampoco está en esa área de preproducción, ¿cómo le llaman? También eso ya está cerrado y cancelado. Pues ahí reina también con su estilo impertinente, que no termina de entender que cuando le dicen que todos están siendo investigados significa a todos, también incluyendo a este ex empleado o ex empleada de la Presidencia de la República en el área de comunicación social. También hoy se refirió que no se va a dar ningún nombre, que todavía no se confirma si efectivamente o no es responsable esta persona. Pero pues ahí están estos elementos con los cuales o a partir de los cuales se está haciendo toda esta investigación. Ahora, lo importante también es que esto se suma a una serie de acciones simultáneas que también se están dando en contra del presidente López Obrador y su gobierno. Simultáneas en el sentido de estas estrategias de espionajes, hackeos y demás. Y esto tiene que ver con lo que está sucediendo en el caso de Loret. El día de hoy Loret presentó otro de estos capítulos de sus reportajes que está impulsando basándose en una serie de audiograbaciones, de conversaciones telefónicas, de intervenciones ilegales hechas aquí en nuestro país, algo que
pues él no ha explicado, no ha dicho de dónde obtuvo esta información, cómo consiguió estas intervenciones telefónicas. Evidentemente, él no tiene el equipo y no sabemos si es parte también de los grupos empresariales, gobiernos opositores en México, o si son agencias también extranjeras, como el caso de las agencias estadounidenses, que están también patrocinando a este bloque opositor. Uno de los principales protagonistas de estas llamadas, o básicamente a quien intervinieron, fue el teléfono de este señor o joven, Amílcar Olan, quien ha sido identificado por Loret, de acuerdo a la información que él ha presentado en sus programas, como el gran amigo de los hijos del presidente López Obrador y el que se encarga de hacer los negocios utilizando los nombres de los hijos del presidente López Obrador. En la reportaje más reciente se refiere a los contratos que ganó en Dos Bocas por varios cientos de millones de pesos, asegurando que esto tiene que ver con los hijos del presidente. O sea, básicamente dando a entender que él es una especie de prestanombres para la familia presidencial. A grandes rasgos, esta es la idea. Sin embargo, todo se basa en esto, en las conversaciones telefónicas que él está transmitiendo y que no se sabe cómo consiguió. Y ojo, en un principio también, incluso aquí mismo lo platicamos y lo cuestionábamos. Oye, pues, ¿qué pasa con esto? ¿Serán reales o es otro montaje más de Carlos Loret? Inteligencia artificial, lo que ustedes quieran y manden. Bueno, en estas últimas horas también el presidente López Obrador dio por válidas estas intervenciones. De alguna manera, y yo creo que él ya con la información que se tiene del área de inteligencia nacional, le confirmaron que efectivamente intervinieron el teléfono de este joven Amílcar Olan. Aunque obviamente solo pasan los extractos que le conviene a Carlos Loret para crear toda esta historia, este montaje, el presidente confirma que efectivamente hay una estrategia en este sentido, en esta dirección, crear un montaje, embarrar a la familia presidencial, pero ojo, ya venimos hablando de un hackeo, ahora hablamos de una intervención telefónica. O sea, ya estamos hablando de algo mucho más especializado que va más allá de una competencia política, de una estrategia mediática, de una candidata como es Xóchitl Gálvez, que realmente no sabe ni siquiera dónde está parada. Y yo creo que a estas alturas ni siquiera está enterada de los intereses que la están impulsando en México y en los Estados Unidos. Esto es parte de lo que mencionó el presidente sobre estos reportajes, el montaje que hace López Dóriga con estos extractos de estas grabaciones, de estas intervenciones telefónicas. Es proveedor y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos para que le den un contrato X, uno de mis hijos. Pues mi hijo no tiene que ver absolutamente nada, nada. Además, no hay ninguna prueba, es por eso es que desconfío de ellos, porque es la grabación. O sea, interviene en el teléfono, entonces dan a conocer un fragmento. Ya me dijo Andy, ya me dijo Bobby, que es mi otro hijo, hasta risa me daba porque yo tengo 3 hijos mayores de mi primera esposa y Jesús, y de los 3 grandes, el que más se cuidaba de todos era Gonzalo. Es lo que menciona el presidente López Obrador, en donde sí aparece Amílcar Olan usando los nombres de los hijos del presidente, pero no hay ninguna prueba que realmente vincule a Amílcar con los hijos del presidente. Todo eso ya es la interpretación y el montaje que hace Carlos Loret, basado en una intervención o varias intervenciones telefónicas que son las que está presentando en sus reportajes. Por eso el presidente también se refiere a este tema y se refiere
a estos detalles, sobre todo no lo que dice Loret, sino lo que no dice, cómo disfraza sus reportajes, cómo disfraza toda esta información. Y eso nos lleva también al principio del video, por eso es que también iniciamos con esto. Lo que dijo el presidente López Obrador sobre las organizaciones de la, entre comillas, sociedad civil, que no solo sí reciben dinero de grupos empresariales en México, sino también de Estados Unidos. Y para recibir dinero de los Estados Unidos, como por parte del gobierno de los Estados Unidos, es porque Washington está metido también en el proceso electoral. Y ahora hablamos de intervenciones telefónicas y hablamos de hackeos que llegan desde España. Todo esto en el marco del proceso electoral, todo esto para impulsar a su candidata Xóchitl Gálvez. El objetivo es muy claro. Ya todo el mundo sabe, incluso ellos saben que Xóchitl Gálvez no va a ganar la presidencia, pero lo que no quieren es que tenga las 2/3 partes para las reformas constitucionales, porque con eso se echa para abajo todos estos intereses nacionales y todos estos intereses extranjeros. Para eso están operando, para evitar el plan C. Ahora vamos con Xóchitl Gálvez, que el día de hoy salió a presumir su conferencia mañanera. Y por cierto, entrando en una gran contradicción, porque la propia Xóchitl Gálvez en una entrevista que dio hace algunos días señaló que las conferencias de este tipo eran una pérdida de tiempo y miren dónde terminó, copiando al presidente López Obrador. Esta es la gran contradicción con la que inicia Xóchitl Gálvez. Este es el momento en el que ella desacredita este tipo de ejercicios en donde dice que pues no tienen realmente mucho que aportar desde su punto de vista. ¿Harás mañaneras? No. Hay que trabajar en lugar de perder el tiempo. Habrá que informar cuando hay algo que informar. Sí. Pero ponerte ahí a hablar 2 horas por hablar, no. O sea, yo creo que más bien todo ese tiempo valioso. Parte de lo que dice ella, entonces, pues estamos perdiendo el tiempo haciendo conferencias y ya se puso a hacer conferencias. Van a ser 3, no van a ser todos los días, van a ser a las 10 de la mañana porque, pues sí, como diría Gerardo Fernández Noroña, es la huevonera, no es la mañanera, porque pues bueno, se levantan un poquito más tarde los fifís, también de acuerdo a lo que señala el presidente López Obrador. Pero bueno, el día de hoy, mientras ella sale a presumir esto, le cae una demanda porque le encontraron un nuevo plagio. Sí, otra vez, así como sucedió con este estudio o este trabajo que presentó en la UNAM, nuevamente copió. Nuevamente plagió. El partido Fuerza por México presentó una queja en contra de Xóchitl Gálvez y la coalición denominada Fuerza y Corazón por México por la similitud en la denominación y elementos gráficos de su partido. Argumentan que Fuerza por México y la letra X y el color rosa, o sea, todos estos elementos, lo único que no está incluido es corazón. Son iguales a los que conforman el nombre y el logotipo del partido Fuerza por México en diversas entidades donde tienen el registro local. Es un partido que no tiene registro nacional, aunque efectivamente tiene en varias entidades este registro local. Este es el partido que que está impulsando Ricardo Monreal, incluso en algunos también va aliados con la Cuarta Transformación, y ahora son los que presentan esta queja ante el Tribunal Electoral Federal, porque Xóchitl Gálvez se está copiando los colores, se está copiando la X, se está copiando el nombre Fuerza México, e insisto, nada más falta el corazón, porque la alianza de Xóchitl es Fuerza y Corazón por México, y ellos son Fuerza por México. Es que todo, vaya, hasta el color. Esto es lo que dice la dirigente. Amigas y amigos, como ustedes saben, Fuerza por México es un partido político que nació con el propósito de defender los derechos de las y los mexicanos. Nuestro nombre y logotipo reflejan nuestra identidad, nuestros valores. Somos una fuerza que quiere transformar a México y que usa la letra X como símbolo de unidad. Tiene el color rosa como distintivo. Sin embargo,
Hay quienes quieren confundirlos, engañarlos, usando nuestra imagen y nuestro nombre para promover una coalición que nada tiene que ver con nosotros. Se trata de la coalición denominada Fuerza y Corazón por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD. La violación es clara a los principios de legalidad, del voto libre, de la certeza, de la equidad en la contienda, y esto podría generar una confusión en el electorado. Es por ello que las dirigencias estatales de Fuerza por México hemos presentado ante las autoridades correspondientes una impugnación contra esta coalición y defender así nuestra identidad y nuestros derechos. La impugnación será discutida en el Pleno del Tribunal Electoral y confiamos que las y los magistrados resolverán a nuestro favor y pondrán un alto a esta práctica desleal y antidemocrática. Te recuerdo que en Fuerza por México, la fuerza eres tú. Bueno, eso es lo que dice, ¿no?, quien está al frente de la dirigencia nacional de Fuerza por México, en contra también de la coalición Fuerza y Corazón por México. O sea, realmente sí, copiaron casi todo. Los colores rosa también que está impulsando Claudio X González, que es el mismo que también está utilizando Xóchitl Gálvez cuando se quiere presentar como ciudadana, porque es como un camaleón. Cuando está con el PAN se viste azul, cuando está con el PRI de rojo, cuando está con el PRD usa ropa amarilla, y cuando no está con ellos se pone su traje rosa, ¿no? O sea, también ahí es donde dice Fuerza por México, hey, nos está copiando Xóchitl Gálvez. Ahora lo que ha trascendido es que la próxima semana el Tribunal Electoral se estará tomando una decisión sobre este tema, y la verdad es que sí hay varios elementos. Insisto, solo la palabra corazón es la única que no coincide con Fuerza por México. Tanto así que la propia Xóchitl Gálvez el día de hoy respondió justamente con esto. Pues mira, Fuerza por México no es lo mismo que Fuerza y Corazón. Les faltó el corazón y ese sí lo tengo yo. Ese era un partido sin corazón. Es un partido sin corazón, ¿sí? Literal, sin la palabra corazón. Esa es la diferencia, pero es bastante pequeña, vamos a decirlo así, porque es el único elemento, y en el logo que trae pues el corazón, ¿no?, que es lo que está argumentando Xóchitl Gálvez es suficiente para diferenciarse. Pero en fin, eso le pasa por andar copiando. Lo mismo hizo también en su trabajo por la UNAM, y ahora el tribunal la va a investigar y eventualmente también estará tomando una decisión. Si falla a favor de Fuerza por México, entonces significa que Xóchitl tendrá que cambiar el nombre de la coalición y parte de su imagen, ¿no?, sobre todo para no usar la X, que es lo que reclama Fuerza por México, y cambiar las palabras o Fuerza o México. Digo, cuando menos una de las dos, porque realmente se está llevando todo el nombre del partido Xóchitl Gálvez. Sí, es un partido chiquitito, pero tiene igual la misma oportunidad de denunciar. En fin, así las cosas. Vamos a ver cómo le va a Xóchitl. Bruno Nape dice: saludos, Mau, desde Nueva York. Gracias por la información. No me pierdo ni uno de los videos. Gracias, Bruno, y gracias a todos ustedes por acompañarme en este espacio. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco mucho esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.